Buenos días, profesor. Este es mi resumen de las siguientes lecturas. Voy a iniciar con la lectura que se titula La noche intranquila de un monarca. Esta lectura nos empieza contando acerca del conde M, quien era una persona muy mala y era una persona que había intentado asesinar al rey. Como había fracasado en su intento, él fue encarcelado y solitario en su celda, él no tenía ningún material para leer, a excepción de una Biblia. Al final él terminó leyendo un libro. Nos dice que una noche el conde empezó a sentirse un poco mal y nos dice que esa noche empezó a reflexionar y se dio cuenta que se había apartado de Dios por mucho tiempo. Abrió su Biblia y encontró el Salmo 50. En ahí pudo leer un versículo que le llegó al corazón. Después de mucho tiempo él se había vuelto a postrar de rodillas y él dice que desde su niñez no oraba. Nos cuenta que Dios no ignoró este llamado y esta petición y nos dice que esa misma noche el rey estaba teniendo un sueño intranquilo. No podía dormir, le dolía el estómago, la cabeza, tenía malestares. Y el rey le pide a Dios que al menos le dé una hora de tranquilidad y de un reparador sueño. Dios también lo cumple. Y cuando el rey se levanta, le pregunta a Luisa quién había sido el que le había hecho el peor mal, ya que esa persona iba a ser liberada. Luisa le dice que el conde M, y así el mensajero fue y liberaron al conde M. Esta historia nos muestra cómo Dios no se olvida de nosotros y a pesar de todo lo que hagamos y de que no sigamos su camino, cuando nos entreguemos a Él de corazón, Él siempre se va a acordar de nosotros. Bueno, así concluye esta lectura y ahora voy a continuar con la siguiente. La siguiente historia nos la cuenta Teresa Sales y su historia se titula Tormenta de nieve. Bueno, esta historia nos trae en un punto de la vida de Teresa, en la cual ella estaba esperando un bebé. Era su primer hijo. Y bueno, nos empieza contándonos que ya hace 2 semanas de ese tiempo, un doctor había tratado de inducir su parto, pero no lo había logrado. Y justo ese día Teresa tenía la gran necesidad de ir al doctor. Sentía que ya era tiempo, aunque no sentía los clásicos dolores antes del parto. Nos dice que ellos vivían muy lejos de un hospital y tenían que ir por un gran trayecto hasta el hospital. Esta historia se sitúa en el año 1958. Con ayuda de un libro, su esposo le hacía preguntas a Teresa para ver si ya era hora, pero Teresa siempre respondía que no. Aún así, ella sentía que era ya tiempo. Nos cuenta que una tormenta se acercaba, pero a pesar de eso, ellos tuvieron que salir. En el camino se encontraron con la esposa del zapatero y le preguntaron si ella también quería ir, ya que esa señora iba a tener su cuarto bebé. Pero ella, mirando al cielo, dijo que no, ya que, considerando el tiempo que estaba, podría haber sido muy peligroso. Bueno, era peligroso. A pesar de eso, ellos siguieron su camino. Tranquilamente en un inicio, no tuvieron complicaciones ni problemas. Y nos sigue contando que poco a poco las cosas malas iban a empezar a suceder. Como la tormenta los atrapó, la tormenta era una tormenta muy fuerte y poco a poco era muy difícil ver lo que estaba a su alrededor. Solo se podía ver la neblina y la nieve que caía. Los parabrisas habían quedado cubiertos y era muy difícil que el auto los pudiera sacar la nieve. Ellos estaban un poco preocupados e incluso pensaron en volver, pero no. Tenían que dirigirse al hospital. Mientras seguían su camino, ellos oraron, pidiendo ayuda y que Dios los protegiera a ellos y a su bebé que aún no nacía. Con las dificultades que tenían era preocupante su situación, cuando de pronto pudieron ver un auto delante de ellos y ellos decidieron seguir al auto porque así se podrían orientar en el camino. Mientras seguían al auto, ellos no reconocían nada de lo que estaba a su alrededor. Y cuando ya llegaron al pueblo donde estaba el hospital, dice que ese auto misterioso había girado a la derecha, pero después desapareció. Cuando su esposo quiso bajar,
y ver dónde se había ido el auto. No había rastro de él, ni las llantas del auto habían estado por ahí. Ellos se preguntaban dónde había ido, pero bueno, decidieron dejarlo pasar. Pero en el fondo Teresa sabía que ese era el poder de Dios. Esa persona había sido alguien que había sido enviado por Dios para guiarlos. Cuando ellos ya se dirigían a la casa de su amigo, de su esposo, Teresa empezó trabajo de parto y se dirigieron rápidamente al hospital. Nos dice que en el hospital todo fue tranquilo y cuando tuvieron a su bebé, el doctor le dijo que qué suerte que ellos habían llegado, ya que si Teresa hubiera tenido a su bebé en otro lugar, su bebé no hubiera sobrevivido, ya que tenía fuertemente enrollado el cordón umbilical en su cuello. Y así Teresa también nos dice que ella sabe que Dios los guió y atrajo a esa persona quien pudo guiarlos en su camino, salvándolos a ella, a su esposo y a su bebé que aún no nacía, que ahora se encuentra bien con ella. Bueno, aquí podemos ver también el poder de Dios, quien siempre nos va a ayudar en las peores dificultades, como sucedió con Teresa. Ella no sentía ningún malestar, pero aún así tenía esa necesidad de ir rápidamente al doctor. Aquí podemos ver muchos ejemplos del poder de Dios y de cómo nos cuida siempre a todos nosotros, e incluso a personitas que aún no nacen. Bueno, así concluye esta lectura. Ahora voy a continuar con la siguiente. Bueno, esta historia se titula Providencia de la Revolución y es contada por Oswald Schnatcher. Bueno, él nos cuenta todas las experiencias por las cuales tuvo que pasar su padre al tratar de cruzar una isla. Su padre se encontraba en una isla y ellos vivían al otro lado, y nos cuenta que en esos tiempos, habían muchos problemas, tanto con el gobierno y con todas las personas, lo cual hacía muy difícil todo. Las comunicaciones habían sido cortadas y no había correos. Nos dice que un día de esos su padre se había enterado que un bote trataría de cruzar de un lado a otro y su padre no quería desaprovechar esa oportunidad. Nos dice que alistó rápidamente sus maletas y fue a buscar un taxi, pero no encontró ni uno. Entonces se dispuso a caminar, pero de pronto, ¡wow!, encontró uno y se subió y le dijo al taxista que fuera lo más rápido posible. El taxista al inicio se negó, ya que le dijo que iba a ser imposible cruzar toda la isla con todos los problemas que habían. Además que todas las personas se habían reunido y estaban con ganas de matar a toda la persona que crean que era del gobierno. Los disturbios habían aumentado y podrían ser atrapados. Nos dice que a pesar de eso, su papá pudo convencerlo. En ese país casi todo se manejaba con dinero, así que logró convencer al taxista, pero el taxista aún así se rehusaba en ir en línea recta por el centro. Tomando otros caminos, inició su ruta. Nos cuenta que a lo lejos vieron una gran multitud de personas y el taxista quería retroceder y dar vuelta, pero su padre logró convencerlo para que siguiera, ya que todo iba a estar bien. Mientras poco a poco ellos llegaban a ese lugar, las personas, todos armados, los miraban y era imposible retroceder. Mientras avanzaban, su padre no dejaba de orar. La turba enfurecida detenía a todos los autos para ver si no tenían de pasajeros a oficiales del ejército quienes intentaban escapar. Cuando esas personas se acercaban, el taxista sabía qué es lo que iba a pasar, ya que horas atrás 2 amigos de él, también taxistas, le habían contado historias terroríficas de cómo esas multitudes habían matado a sus pasajeros. Nos cuenta que sin dudarlo el taxista pisó el acelerador y haciendo maniobras, por suerte no hirió a nadie. Todas las personas de la turba habían dejado de pensar en sus motivos, solo pensaron en sus vidas, así que corrieron. Poco a poco ellos siguieron su camino, pero se encontraron con una turba más grande, la cual los pudo rodear fácilmente. En esos momentos ya era imposible retroceder, pero tampoco podían avanzar. Su padre seguía orando fervientemente, pidiendo la protección de ellos dos. De pronto la turba que los había rodeado, enfurecidos, trataron de sacar a su padre del taxi, pero el taxista trató de protegerlo, gritando que era un extranjero, escudándolo con sus manos. Pese a esto, la turba trató y logró sacar a su padre del taxi. También sacaron sus pertenencias y todas las tiraron en la calle. Mientras todo esto le sucedía a su padre, él seguía orando y no paraba de orar. Cuando lo habían puesto en un lugar donde todos pudieran ver su ejecución, él seguía orando con todo el fervor. De pronto, cuando todos se disponían a ver su ejecución, aparecieron 2 personas de blanco, totalmente impecables.
quienes ordenaron a la multitud que lo dejaran a su padre e incluso recogieran sus pertenencias, cosa que hicieron rápidamente. Después de esto, las dos personas de blanco le dirigieron a su auto a su padre y le pidieron al taxista que lo llevara. También le dijeron que no iba a ir aún a su casa y se quedaría a hacer su labor. Estas personas tranquilizaron a la multitud y cuando ya estaban lejos, su padre, cuando volteó, vio que estas personas habían desaparecido. No se supo nada de ellas, ni antes ni después. Su padre alabó y agradeció a Dios por este milagro. Podemos ver una vez más el poder de Dios, quien siempre nos protegerá y nos cuidará.